Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor y con esta fiesta cerramos el tiempo de la Navidad y damos inicio a un corto periodo del tiempo ordinario mientras llegamos nuevamente a un tiempo fuerte que es el de la Cuaresma. Algunas veces me he referido a esta fiesta como el bautismo de Juan y no es que esté hablando yo de que Juan fue el bautizado. Tampoco es que me haya equivocado, sino cuando hablo de esa manera, hablo del tipo de bautismo. Es decir, si hablamos del día en que Juan bautizó a Jesús, sí estaríamos hablando del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Pero si hablamos del tipo de bautismo, Juan bautizaba con agua como preparación. Ese es el bautismo de Juan. Un bautismo que incluso lleva esa idea del arrepentimiento. Pero él mismo dice, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y él bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan es un bautismo de preparación. Como dice el profeta Isaías, voz que clama, ese es Juan el Bautista, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todos los valles se eleven y que todos los montes y colinas se rebajen, que todo lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. El Evangelio nos dice que todos estaban en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías. Juan corrige claramente que él no es el Mesías y dice, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Desatarle las correas de las sandalias era un signo de quitarle su dignidad. Entonces, yo no merezco quitarle su dignidad. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Leyendo cuidadosamente la Escritura, entendemos claramente que es un error pensar que como Jesús se bautizó como adulto a los 30 años, que nosotros también debemos bautizarnos a esa edad. El bautismo de Juan no es el bautismo definitivo. Él mismo lo dijo, ¿no? Yo no soy el Mesías. No somos bautizados en el nombre de Juan, sino en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan solo prepara el camino. Y como dice el profeta, todos los hombres verán la gloria de Dios. Vemos cómo en el momento en que Juan bautiza a Jesús, se abre el cielo. El Espíritu Santo baja como en forma de paloma y una voz se oye, este es mi predilecto, en quien me complazco. Juan es el precursor, pero Jesús es el Hijo predilecto del Padre, en quien Él se complace. Así que el fundamento del bautismo cristiano no se debe buscar en el texto del Evangelio que hoy leímos, el bautismo de Jesús por Juan en el Jordán, en donde Juan es el que obra. No. Nuestro bautismo se tiene que buscar como fundamento en una obra explícita de Jesús, que sea Él el que obre. Bautizar es una palabra griega que significa sumergir. En términos espirituales serían morir a la vida del pecado y renacer a la vida de Dios, a la gracia de Dios. Sin embargo,
el bautismo de Juan no podía perdonar pecados, porque Juan no es el Mesías, no es Dios y por tanto no tiene esa potestad. Bautizar en el Espíritu Santo es sumergir en la vida de Dios, en la vida trinitaria, sumergirse en Dios. Y eso solo nos lo puede dar, es una potestad que le corresponde a Él mismo. Dios nos da la posibilidad de sumergirnos en Él. Ahora, el bautismo del fuego significa que al sumergirnos en la vida de Dios, es decir, al asumir la vida de gracia y de santidad, se tiene que destruir todo lo que en nosotros no está según la voluntad de Dios. Recuerde que tenemos que ser purificados como oro en el crisol. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que destruye el pecado? Lo que realmente destruye el pecado es la cruz, la muerte y posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde la iglesia recibe el Espíritu Santo? En Pentecostés. Entonces, el fundamento bíblico del bautismo cristiano no es el bautismo de Juan, sino la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Finalmente nos quedaría una preguntita por resolver. ¿Por qué Jesús se hizo bautizar? ¿Por qué Él se hace bautizar por Juan en el bautismo de arrepentimiento y de preparación? Él no tenía de qué arrepentirse, porque lo que lo hace diferente a nosotros es que Él no cometió pecado. Él es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y es absurdo, por otro lado, si es un bautismo de preparación, que Él se prepare a esperar su propia venida. Entonces, el sentido del bautismo de Jesús es el de asumir los pecados de otros, declararse culpable, siendo inocente, se declara culpable, asumir la tarea de la expiación de los pecados, pero no de sus propios pecados, porque Él no tenía, sino de los pecados del mundo, los pecados de todo el mundo, para abrir la puerta de la salvación, esa puerta del cielo que se cerró por el pecado de Adán y el pecado de toda la humanidad. Así de que este bautismo del Señor es el acto de humildad, donde Él asume nuestros pecados, y es el acto de la misericordia de Dios, que al asumir nuestros pecados empieza todo el camino hacia el Calvario, hacia la cruz y hacia la resurrección para darnos a todos vida nueva.